Bueno, y seguimos esta tarde con las novedades, esta vez del mundo, como siempre de la mano de Alicia Contreras. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Paloma. Vamos a partir de inmediato en Venezuela, donde Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de este país, prometió que se van a realizar elecciones justas en su país. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son de la visita del secretario de Energía de Estados Unidos a Venezuela, y justo ayer fueron juntos a visitar una petrolera, y ahí se ve cómo está cambiando radicalmente la relación entre Estados Unidos y Venezuela a solo 40 días de la caída de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez acompañó al secretario de Energía, quien además prometió que ya las empresas estadounidenses se van a instalar en Venezuela para extraer petróleo. Y también Delcy Rodríguez dijo que ya no solo quieren ser el país con más petróleo del mundo, sino que también el país que más pueda comercializar el crudo. Un cambio importante entonces en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Y a raíz de esta visita, también Delcy Rodríguez entregó una entrevista al medio estadounidense NBC. Ahí fue donde promete entonces elecciones justas de acuerdo al calendario que determine, dice ella, la conversación política dentro del país. No hay que olvidar que la última elección que se realizó en Venezuela fue en 2024, que fueron calificadas como fraudulentas por Estados Unidos, por la Unión Europea y por distintos países. De hecho, el primero en Latinoamérica en cuestionar los resultados de estas elecciones fue el presidente Gabriel Boric. La oposición dice que fueron ellos los que ganaron las elecciones de acuerdo a las actas electorales. Sin embargo, Delcy Rodríguez, si bien promete elecciones justas, también insiste en que el presidente legítimo de su país es Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo Delcy Rodríguez. Es el presidente legítimo de Venezuela, y ahí yo tendría que resaltarte, voy a hablarte como abogada. El presidente Maduro y la primera dama son personas inocentes. Bueno, no hay que olvidar que actualmente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están detenidos en Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde están siendo acusados de 4 cargos, entre ellos narcoterrorismo y posesión de armas. Eso ocurrió el 3 de enero, cuando fue detenido por las fuerzas estadounidenses en Caracas. También se le pregunta a Delcy Rodríguez respecto de María Corina Machado, la líder de la oposición, que dice que pretende volver a Venezuela. Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado tiene que responderle a Venezuela por incitar a Estados Unidos a intervenir militarmente en Venezuela. Escuchemos. Sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica, debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela. Bueno, ciertamente fue bien cuestionada María Corina Machado por pedir una intervención militar en su país, precisamente después de ganar el Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, en Estados Unidos, la administración de Donald Trump está bastante contenta con el régimen chavista, liderado ahora por Delcy Rodríguez. Le preguntaron hoy, precisamente antes de que se subiera a un avión, cómo calificaría la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Él dice es un 10 de 10. Revisemos. Well, we have a very good relationship with the president of Venezuela. As you know, we're working together very closely. We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10. And the biggest beneficiary will be the people of Venezuela. Ayer también se celebró el Día de la Juventud en Venezuela y se realizaron distintas marchas, tanto a favor del régimen chavista, que estuvo liderada por Diosdado Cabello, pero también estudiantes se manifestaron en contra del chavismo, que no es fácil manifestarse en Caracas, entonces en contra del régimen. Tenemos un informe que nos envía Osmari Hernández desde Caracas.
Los estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela elevaron su voz este jueves en el Día de la Juventud en representación de las nuevas generaciones para pedir justicia y libertad para las personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela. Ellos aseguran que han tenido que cruzar la barrera del miedo para salir nuevamente a las calles, pues previamente se imponía un silencio por temor a represalias. Se expresaban sus desacuerdos políticos y ahora quieren estar en la mesa donde se están tomando las decisiones que van a definir el rumbo que tomará el país. Aquí hay una juventud organizada que tiene la disposición y la voluntad necesaria para tomar las riendas de este país, para estar sentado en la mesa de las tomas de decisiones sectoriales que afectan a las universidades. Esta es una juventud que la han querido callar, pero aquí nos seguimos escuchando. A esta movilización se sumó también el dirigente político Jesús Armas, que fue excarcelado recientemente el pasado domingo junto a Juan Pablo Guanipa. Y justamente le preguntábamos si no temía correr el mismo destino que Guanipa al sumarse a este tipo de protestas. Esto fue lo que nos dijo. Obviamente hay miedo, obviamente tenemos miedo, pero tenemos que superar ese miedo y convertirlo en coraje, convertirlo en la fuerza y en la energía que necesita el país. Lo que le pasó a Juan Pablo Guanipa me podría pasar a mí o le podría pasar a cualquiera, pero esto no nos puede detener, no nos puede congelar. Nosotros tenemos que luchar por la libertad de todos y trabajar más unidos que nunca. Los estudiantes caminaron un trayecto fuera de la universidad y retornaron a la casa de estudios y aunque había una fuerte custodia policial, culminó sin incidentes. Distintos sectores se sumaron a esta movilización, incluidos los cuerpos de seguridad y representantes de distintas misiones sociales. Nosotros aquí, desde las calles de Caracas, salimos a marchar en rechazo a ese secuestro criminal y a esas sanciones y a toda esa maldad que el imperio le ha causado a nuestro país. Hoy por hoy tenemos que decir que nosotros somos libres, soberanos y nacimos para vencer. También los trabajadores públicos, algunos de ellos se nos acercaron para decirnos que fueron obligados a participar en esta actividad. Otros también nos manifestaron su respaldo a lo que ha sido hasta ahora la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Bueno, Osmari Hernández hace el punto del ex preso político Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido por segunda vez después de participar en una caravana entonces en apoyo a los familiares de los presos políticos. Actualmente, si bien él fue liberado, está en arresto domiciliario. Nos vamos ahora a Múnich, donde se realiza la Conferencia de Seguridad, que es el principal foro mundial para debatir la política de seguridad internacional. Hasta ahí llegó el secretario de Estado, Marco Rubio, y los distintos líderes europeos. En imágenes ahí está el canciller alemán Friedrich Merz. Sin embargo, es importante esta conferencia porque el año pasado J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo que y acusó a los gobiernos de Europa de reprimir la libertad de expresión y alentó a los partidos de extrema derecha en Europa a alinearse con el movimiento MAGA en Estados Unidos. Desde ese entonces ha habido varias declaraciones y actuaciones de la administración de Donald Trump que han, algunos dicen, humillado a Europa. Por ejemplo, dejarlo fuera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El último gesto fue intentar invadir, controlar Groenlandia, que es parte del reino de Dinamarca. Dinamarca, miembro entonces de la OTAN. Y hoy se está analizando entonces el divorcio entre Estados Unidos y Europa. Acá fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo antes de llegar a esta conferencia de seguridad que el orden mundial está cambiando, mientras que desde Europa señalan que es cierto que hay un nuevo orden mundial que es necesario, estaba en lo correcto, entonces J.D. Vance lo que dijo el año pasado. Sin embargo, entonces ellos dicen que no se van a alinear con el movimiento MAGA, que ellos por eso están en la OMS y también en la
agenda climática, porque entonces protegen también esos valores de Europa. Sin embargo, también el canciller alemán dice que de todas maneras no es una opción que Europa se aísle de Estados Unidos, porque de todas maneras es un poder importante. Escuchemos lo que dijo Marco Rubio y lo que dijo el canciller alemán. The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. Se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y los Estados Unidos. El vicepresidente Vance dijo esto aquí en Múnich hace un año. Tenía razón en su descripción. La guerra cultural del movimiento MAGA en los Estados Unidos no es la nuestra. Y nosotros respaldamos los acuerdos climáticos y a la Organización Mundial de la Salud, porque estamos convencidos de que solo podemos resolver los problemas globales juntos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Cuba. Hemos seguido entonces la crisis que se vive en la isla y hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció que México sea un puente aéreo para que los aviones que busquen llevar ayuda humanitaria de distintos países, por ejemplo Chile, que se está hablando y hubo polémica en torno a eso, puedan hacer escala en México para recargar combustible. Varias aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia Cuba porque como no hay combustible en la isla no pueden entonces recargar sus aviones. México entonces dice que podría ser de puente aéreo, mientras también en paralelo están enviando ayuda humanitaria a la isla de Cuba. Escuchemos lo que dijo la presidenta de México. La situación geográfica de México habría la posibilidad de abrir un puente aéreo de ayuda humanitaria en la que el resto de países pudieran traer ayuda a México y poderla llevar a Cuba. Si lo pide la Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos. No, pero no hay turbocina. Ah, sí, pero pueden cargar, o sea, pueden venir a México, eso sí. Nos vamos ahora a Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer está en quizás su momento más crítico de su mandato a cargo entonces del gobierno británico. Esto es por precisamente el escándalo de Jeffrey Epstein, que ha salpicado a Reino Unido. Él no está específicamente involucrado en el caso del convicto sexual Jeffrey Epstein, pero sí ha habido críticas a su gestión por su decisión de, en 2024, nombrar a Peter Mandelson como embajador británico en los Estados Unidos. Él aparece en los archivos del caso Epstein y hace poco, cuando el Departamento de Justicia liberó 3 millones de archivos más, también se reiteró entonces este vínculo entre el embajador británico en Estados Unidos y Jeffrey Epstein. Starmer lo nombró cuando ya se sabía de este vínculo, entonces por eso han seguido las críticas al primer ministro británico, que en mayo tiene que enfrentar elecciones. Asimismo, las encuestas también están mostrando una baja aprobación del primer ministro británico, y las críticas no solo vienen desde el exterior, sino también dentro del Partido Laborista. Hoy Isabel Guerra, nuestra subeditora del área internacional, conversó con Javiera Arce, politóloga que ha vivido muchos años en Reino Unido, y le entregó su análisis de lo que podría ser el futuro de Keir Starmer. Revisemos. No, yo creo que como lo han dicho varios personeros de Westminster, él es casi como un muerto caminante. Yo creo que ya su gobierno se acabó. Las disculpas que dio hace una semana atrás fueron francamente increíbles ya para la bancada. Bueno, pueden ver este análisis completo en Conexión Global de fin de semana, el domingo a las 9:30 de la noche, 9 de la noche más bien, conducido por Isabel Guerra. Vamos a terminar en Francia porque Gisèle Pelicot, esta mujer que se volvió un icono mundial al atravesar un juicio de su marido, quien durante años la violó y la drogó, y ella decidió
renunciar al anonimato, ir con su cara despejada a los juicios, bajo el lema de que la vergüenza debía cambiar de bando. Ahora acaba de publicar un libro que se llama Un himno a la vida. Este libro cuenta toda su historia, cómo se entera entonces de lo que hizo su marido durante 10 años, cómo atraviesa este juicio, cómo es ahora la relación con su familia, también con su ex esposo. Ahí tenemos entonces la imagen del libro de Giselle Pelicot, que también tiene el eslogan que la vergüenza debe cambiar de bando. Dijo respecto de este juicio entonces que lo enfrenta de esta manera, por eso lo hace público, que no se arrepiente de la decisión de asistir todos los días a este juicio, mientras que todos los acusados llevaban su cara tapada, y que también escribe este libro como una manera de conocerse, de entender cómo ella atravesó todo este proceso, y que sigue adelante y que quiere ayudar también a otras mujeres que han atravesado por lo mismo. Está dando distintas entrevistas y la primera que dio en televisión fue precisamente a la televisión francesa. Tenemos un adelanto de lo que dijo en esta conversación. Je ne regrette absolument pas de m'être opposée à ce huis clos. Je pense que cette décision, je ne l'ai jamais regrettée. Et ce que je voudrais surtout, c'est qu'à travers ce livre, qui est un message d'espoir aussi, de dire à toutes les victimes, n'ayez jamais honte. Regardez et ne perdez jamais confiance en vous. Parce que quand on est victime, on a cette honte que j'ai expliquée, qui est une double peine, mais on perd aussi confiance en soi. Bueno, este libro ya se lanzó a nivel internacional, todavía no llega a Chile, pero ya la primera semana de marzo debería estar en las librerías. Y además hay distintas entrevistas en español. El País ya publicó su entrevista en su diario, que pueden revisar en línea. Lo comentábamos ayer, Alicia, este es un caso que además a las mujeres nos ha marcado de manera muy profunda, porque es muy común ver casos de abuso sexual en mujeres, donde son las mujeres las que además cargan con vergüenza, con culpa, y tratan un poco de ocultarlo para evitar el múltiple juicio que se produce también en la sociedad cuando las cosas se saben. O sea, Giselle se ha convertido sin duda en líder de cómo se podrían enfrentar las cosas de otra manera, y en el medio del caso Epstein, ¿verdad? Que también ha sido muy bullado, donde las víctimas también han sufrido mucho. O sea, su gran última aparición fue durante el Super Bowl, en el intermedio del show de Bad Bunny, pidiendo justicia y pidiendo que los culpables paguen, ¿no? Estamos en un momento de mucha apertura de este tema y ojalá de un cambio de estándar finalmente. Exactamente, y de hecho no hay que olvidar que en Francia ya también se volvió un ícono importante, pero la condena máxima para todos los violadores fue de 20 años, porque esa es la condena máxima. Entonces también ahí hubo un debate respecto de cómo se está tratando estos delitos en la justicia a nivel internacional. Mucho que avanzar para nosotras las mujeres en el mundo, y ojalá no retroceder. Tú nos mantendrás al tanto en todo caso de cualquier transformación, así que muchas Exactamente, gracias. Que estés bien, Paloma. Gracias, Alicia. Nosotros nos vamos a una pausa con La Serena. Es serenidad lo que necesitamos para calmar nuestros corazones luego de estas noticias tórridas que nos llegan desde el mundo, pero con la esperanza siempre, ¿no? Que es lo que nos da la naturaleza, el mar. Vamos a una pausa con 21 grados en La Serena y volvemos con más de Hoy es Noticia.